jamás se puede igualar a tu poder, a tu majestad, a tu señorío. Levantamos nuestras manos para decirte gracias por estar aquí, por estar con nosotros, por ser nuestro Padre, por guiarnos, por traernos aquí para hablar a nuestras vidas. Muchas gracias. Somos tu iglesia, somos tu pueblo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Somos la iglesia del Señor, amén. Somos el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Alguien diga gloria a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana, con todo su corazón. Le doy la bienvenida, amado hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Y le pido que oremos juntos entregándole la palabra de hoy y estemos ya listos para estar completamente concentrados en estos minutos de poder recibir el mensaje del Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, juntos queremos pedirte que estés en medio nuestro, impartiéndonos el mensaje que has preparado para nuestras vidas en este día. Te pedimos que tú nos enseñes, que nos abras el entendimiento, que nos des tu luz, que derrames de tu Espíritu Santo para guiarnos en este día y hacernos entender lo importante que es escuchar tu voz, lo importante que es ser guiados por tu Espíritu para poder emprender cualquier dirección en nuestra vida y para estar preparados en todo momento para nuestro encuentro contigo y para vivir para siempre en el cielo, en tu presencia. Señor, muchas gracias te damos y te entregamos nuestra atención, nuestra concentración, nuestros pensamientos. Los rendimos a ti, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Y todos decimos un fuerte, denle un aplauso fuerte al Señor ahora. Aleluya, gloria al Señor. Tomemos asiento, por favor. Atentos, el título de la prédica, del mensaje de hoy es listos para partir. Así como tenemos ya en la diapositiva, en pantalla, en la imagen, vemos a una persona que ya tiene su valija lista, su maleta lista, su pasaje listo, para emprender un viaje que puede ser un viaje largo, un viaje tal vez planeado desde hace mucho tiempo. Cuando nosotros queremos hacer un viaje o emprender una empresa, un negocio, tenemos que hacer todos los preparativos. Lo más recomendable es hacer una planificación detallada, minuciosa y estar preparados para iniciar aquel gran proyecto. Pues vamos a hacer una pequeña exploración a lo largo de los libros de la Escritura, de las páginas de la Biblia, para ver los momentos en los cuales el Señor guiaba a su pueblo, al pueblo de Israel, a una partida, a un viaje, y obviamente tenía que estar Él, el Señor mismo, en medio de su pueblo, guiándolos de diferentes maneras. Nos vamos inicialmente al libro de Éxodo, y Éxodo específicamente significa salida, partida. En el libro de Éxodo recordamos que el pueblo de Israel estuvo cautivo, esclavo en Egipto por 400 años aproximadamente. 400 años estuvo llevando pesadas tareas en la tierra de Egipto, y el Señor envió un libertador, Moisés. Moisés y Aarón iban, dice, a la presencia de Faraón. Faraón estaba con el corazón endurecido y no quería dejar salir a Israel de Egipto. Entonces el Señor mandó muchas plagas, que ustedes lo saben, a la tierra de Egipto, hasta que llegó el momento de la partida, ¿no? O sea, Dios estaba preparando, en otras palabras, todas las cosas para la partida. Pero en la última plaga, en la plaga de los primogénitos, de la muerte de los primogénitos,
Dios da unas instrucciones especiales al pueblo. Así como les acabo de decir que el Señor ya estaba preparando todo para la partida de su pueblo, también les da una instrucción para que ellos estén preparados. Leemos en Éxodo capítulo 12, versículo 1 adelante. Dice así: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, ellos todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. Les dijo: a partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Versículo 3: anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. El versículo 8 dice: esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. Versículo 11: estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Pongan atención aquí, por favor. Dice: estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, dice, porque es la Pascua del Señor. O sea, estén listos para salir, ¿no? Era de noche, muy de noche, cuando iban a comer esa Pascua, esas instrucciones del Señor para comer la Pascua esa noche, es decir, el corderito, el cabrito, qué sé yo, todo lo que habían cocinado iban a comer esa noche, y después en cualquier momento se iba a dictar la salida de la tierra de Egipto, y para eso ellos tenían que comer vestidos, ¿no? O sea, en la noche, como si no fueran a dormir, como si no, o si se fueran a dormir vestidos con toda su ropa para la salida. Vemos la siguiente imagen. Entonces las familias estaban listas para salir, comieron esa noche la cena de la Pascua, y estaban con su bastón, estaban ceñidos con sus sandalias, con su ropa, para que cualquier momento se dicte la salida. Y efectivamente dice que el Señor envió su ángel, el ángel de la muerte, hiriendo a todo primogénito en las casas de Egipto, hasta en la casa de Faraón. Hubo un clamor terrible en la tierra de Egipto, y el Faraón llama a Moisés y les dice: salgan, váyanse, ya no los queremos aquí, váyanse cuanto antes. Y efectivamente el pueblo de Israel partió por el desierto, ¿no es cierto? Siguiente imagen. Y a partir de ahí el Señor comenzó a guiar a su pueblo en esa partida de dos maneras. En la mañana dice que los guiaba con una columna de nube, y en la noche los guiaba con una columna de fuego. Leamos en el versículo Éxodo 13, 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Ponga atención a eso. El Señor quería guiarlos por el camino con una columna de nube, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Es decir que, ¿se me escucha? En la mañana y en la noche el Señor tenía la intención de guiar a su pueblo, de estar con ellos, de protegerlos, de calentarlos, amén. Porque en el desierto las temperaturas pues son elevadísimas en el día y son bajísimas en la noche, por supuesto. Entonces esa nube también les daba una protección del calor del día en la mañana, a lo largo del día, y en la noche también les daba protección y calor. Y obviamente, como dice ahí, guiaba a su pueblo. Donde esa nube iba, el pueblo tenía que también caminar. Amén. Muy bien, el pueblo estuvo caminando así, y dice que 3 meses transcurrieron y llegaron hasta Sinaí. En el monte de Sinaí, Moisés sube al monte para recibir los mandamientos de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Siguiente imagen. El pueblo se desenfrenó. Se hicieron un becerro de oro, usted lo recuerda, lo adoraron, ¿verdad? Lo adoraron,
Luego Moisés baja, hay una gran mortandad en el pueblo y sucede de que el Señor le dice: ya mi presencia ya no irá con ustedes, porque ustedes son duros. Leamos lo que está escrito en Éxodo 33, versículo 1. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, la tierra la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, a la tierra que fluye leche y miel, punto y coma. Pero yo no subiré en medio de ustedes, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. El versículo 4 dice: y oyendo el pueblo esta mala noticia, la mala noticia de que el Señor no iba a ir con ellos, que su presencia no iba a ir con ellos en el viaje, oyendo el pueblo esta mala noticia, vistió luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. El versículo 12 dice: y dijo Moisés a Jehová. Es decir, Moisés intercede y le dice así Moisés a Dios: mira, tú me dices a mí: saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Verso 13. Ahora pues, le decía Moisés a Dios: si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que que esta gente es pueblo tuyo. Y aquí el Señor le dice, y él le dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Versículo 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Ahí, en esa intercesión, en esa oración de Moisés a Dios, el Señor estaba renovando su pacto con su pueblo. Ese pueblo que se había desenfrenado en el pecado, que había desobedecido en Sinaí, que Dios había dicho: vayan, pero yo no voy a ir con ustedes. Entonces el pueblo se arrepiente, se viste de luto. Moisés va, intercede a Dios y el Señor dice: está bien, mi presencia irá con ustedes. Mi presencia irá con ustedes. Y en el monte Sinaí, la Biblia nos enseña de que el Señor le da a Moisés unos planos de un tabernáculo, de un templo movible que tendría que construir en el desierto, llamándose el tabernáculo de reunión. Y este tabernáculo, como vemos en la siguiente imagen, tiene también la característica de que en el lugar más precioso, más profundo de ese tabernáculo, el lugar santísimo, también estaba en el día una columna de nube y en la noche también estaba una columna de fuego, que es la presencia de Dios. Leamos por favor en Números capítulo 9. ¿Me estás siguiendo, verdad? Leamos por favor, Números 9:15 dice: y el día que el tabernáculo fue erigido, la nube, escuche esa parte, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. ¿Qué estamos aprendiendo hasta aquí? Hasta aquí estamos aprendiendo de que el Dios Todopoderoso tenía siempre y tuvo siempre la intención de guiar a su pueblo, de guiar a sus hijos, prepararlo todo para que en cualquier momento sus hijos se muevan guiados por él, guiados por su instrucción, ¿verdad? Entonces aquí dice que su presencia estaba de día como nube
y de noche como fuego ahí en ese tabernáculo. El versículo siguiente, el versículo 17 dice lo siguiente: cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, porque ese tabernáculo era movible, como les digo, ¿no es cierto? Entonces todos agarraban las cosas, cargaban las cosas y partían. Punto y coma, y dice: y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. La guía del Señor, imprescindible, importante, vital para los hijos de Dios, tanto para partir como para acampar. Todos los días, dice, que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Versículo 19: cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Verso 21: y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y una noche, la nube o si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Verso 22: o si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permanecían sobre él. Los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Podía ser un día, 2 días, un mes o un año. Imagínense, cualquier cantidad de tiempo. Y eso también es importante para nosotros, los que, por ejemplo en mi caso, he estado trabajando, por decirle algo, ¿no?, en una institución, en una sola institución, casi por 18 años. Por 18 años. Y el año pasado me retiraron de esa institución. Entonces hubo un cambio radical en mi vida. Y el Señor nos dice que puede guiarnos a hacer una sola cosa por poco tiempo, por un día, por un mes, por un año, por el tiempo que Él quiera, y puede decirnos: ahora vas a hacer otra cosa, ahora va a haber un cambio de rumbo en tu vida, y puede ser el momento que Él quiera, ¿verdad? Así nosotros tenemos que estar preparados para un cambio de dirección en cualquier momento de nuestra vida. Amén. Puede ser difícil tener que estar en un momento, ubicarte ahí, como a veces los, ¿cómo se llaman? Los militares, ¿verdad? Que son cambiados de destino y pueden estar un año o pueden estar 5 años en un lugar y luego tienen que ir a un lugar, a otro lugar, a otro lugar. Y es verdad, así nosotros como soldados de Dios igual tenemos que estar preparados para cualquier cambio de destino. Es verdad, es verdad. Tenemos que estar preparados, y eso nos enseña la Biblia, de que el Señor era el que daba la orden a su pueblo, y si había un cambio de dirección, ellos tenían que estar preparados. Amén. ¿Hasta aquí se está entendiendo? Es la dirección del Señor lo que estamos viendo en esta mañana. Muy bien. ¿Qué es lo que sucedió después? Después sucedió que los hijos de Israel pues ya pidieron un rey. El Señor manda reyes al pueblo de Israel. El pueblo de Israel también construye el templo de Dios, construye el templo de Salomón, etc. Y algo que estaba dentro de ese templo era el arca del pacto. El arca del pacto era ese cofre sagrado, un cofre bañado en oro, donde estaban las tablas del pacto, donde estaba el maná, el maná y la vara de Aarón que reverdeció, etc. Era esa arca del pacto, era símbolo de la presencia de Dios. Estamos hablando de la presencia de Dios que guía a su pueblo. Y el arca del pacto, ese cofre, era símbolo de esa presencia. Siguiente imagen, por favor. En esta imagen que vemos en pantalla, vemos cómo en una ocasión
esa arca del pacto, como en la imagen de arriba, era trasladada. La presencia del Señor que simbolizaba ese arca, que estaba literalmente en esa arca, era trasladada por el pueblo, y el pueblo dice que con júbilo, con gozo trasladaba esa arca, y en una ocasión esa arca, que era lo más santo, lo más sagrado, fue tocada por un hombre por accidente, se podría decir. Este hombre se llamaba Usa y tocó esa arca cuando esa arca no podía ser tocada. Dios había dicho literalmente: nadie puede tocar sino solamente los hijos de Leví. Pero este varón lo hizo casi hasta por accidente, podría decirse, y murió. En esta imagen de aquí abajo se muestra cómo este hombre, al tocar simplemente esa presencia del Señor, cuando el Señor no lo había permitido así, muere. Fue algo trágico. Segunda Samuel capítulo 6 versículo 9 dice: y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? O sea, cuando David ve que este hombre murió por haber tocado el arca de Dios, teme y dice: ¿cómo va a venir el arca de Dios a mi casa? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y continúa diciendo: y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. El hecho que la presencia del Señor, esa presencia que guía al pueblo, haya posado por 3 meses en la casa de un hombre llamado Obed-edom, hizo que la bendición de Jehová, del Señor, venga sobre la casa de este hombre llamado Obed-edom. ¿Qué entendemos aquí? Que la presencia de Dios trae bendición. La presencia de Dios trae bendición. Cada uno de nosotros, si valoramos la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos dirige cada día, que nos enseña a tomar nuevos rumbos en nuestra vida, si valoramos esa presencia va a traer bendición. Así como lo trajo a Obed-edom. ¿Qué pasó después? Siguiente imagen. ¿Reconoce usted este personaje? Es David saltando de júbilo, de alegría. Leamos por favor 2 Samuel 6:12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios, de la presencia de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. ¿Sabe qué anhelaba David? David siempre anheló la presencia de Dios. Ese fue su tesoro más grande, la presencia de Dios. David era capaz de despojarse de toda su honra, de todo su respeto, de todo lo que él tenía por causa de la presencia de Dios. David tuvo temor de la presencia de Dios. No la tenía en poco David, esa presencia. David tuvo temor y dijo: no, que yo no lo puedo traer a mi casa si pasó esto. Luego que vio que Dios había bendecido a Obed-edom, entonces dijo: Dios ya dio el visto verde, ahora sí voy a traer el arca de Dios, la presencia de Dios, a la ciudad de David, a Jerusalén. Y dice que lo hacía con toda su alegría. Estamos hablando esta mañana, por favor, no quiero que nos perdamos. Estamos hablando esta mañana de la presencia de Dios que debe guiar la vida de todo creyente y cómo nosotros debemos valorar y cuidar esa presencia. Amén. Muy bien. Eso es lo que hizo David. David llevó el arca de Dios a Jerusalén. Ahí es donde estuvo. Pasaron muchos años después de esto. Y los reyes de Israel que vinieron después de David, etcétera, ¿no? Sus hijos, etcétera, 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 comenzaron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, a pecar. Y finalmente, después de ¿cuántos? 400 años aproximadamente de reinado de Israel, de Judá, etcétera, los
israelitas fueron llevados cautivos. Cautivos a Siria, cautivos a Babilonia. Y estamos casi al final del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que sucedió después? Después de que fueron llevados cautivos a naciones extranjeras por causa del pecado, tenía que volverse a construir el templo. Tenía que volver la presencia de Dios a ser honrada y a darse culto a Dios en el templo. Siguiente imagen, por favor. Siguiente, ahí está. Vemos cómo después de que el templo de Dios había sido destruido, en el tiempo de Esdras, de Nehemías, se obra una reconstrucción del templo donde iba a estar nuevamente la presencia de Dios, de la cual estamos hablando en este día. Y dice pues que el hecho de que coloquen los fundamentos, los cimientos del templo era causa de grande alegría. De grande alegría, que nuevamente iba a estar la presencia de Dios ahí. Era el tesoro de su pueblo. La presencia de Dios era el tesoro de su pueblo. Leamos lo que está escrito en Esdras 3, versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos daban grandes gritos de alegría. Imagínese esa emoción de nuevamente ver que se estaba reconstruyendo el lugar más precioso para el pueblo de Israel, donde la presencia de Dios está. ¿Cuál es el mensaje hasta este momento que estamos viendo? El valor de la presencia de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Ellos dicen que lloraban en alta voz y daban gritos de alegría. O sea, eran lágrimas y era gozo mezclado. Era algo increíble. Versículo 13 dice, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos, dice la palabra. ¿Cómo el pueblo del Señor habrá estado de gozoso, de contento después de 70 años de destierro? 70 años de destierro por el pecado. Nuevamente se estaba edificando ese templo donde la presencia de Dios estaba. Esa presencia que desde el principio era el tesoro de su pueblo. Amén. Estamos entendiendo, ¿verdad? Muy bien, ya pasamos ahora al nuevo pacto. Ya ahora pongamos en nuestra mente que el Señor Jesucristo ya viene. Hay un cambio de plan, si vale el término. Hay un cambio de enfoque con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos ahora la siguiente imagen, por favor. ¿Qué está haciendo aquí el Señor Jesús? Dice la Biblia en el título de la Reina Valera, dice: Jesús purifica el templo. Dice que Jesús entra al templo, ve que estaban vendiendo cosas los comerciantes, y el Señor se indigna y dice que vuelca las mesas, hace un revuelo en ese lugar. Y Juan capítulo 2 versículo 17 dice lo siguiente: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Mire, Jesús está mostrando de que había un templo corrupto. Esa presencia del Señor que era tan valorada por la cual el pueblo había llorado y había dado gritos de alegría cuando se estaba construyendo, ahora el Señor estaba viendo que estaba corrupto, se había corrompido el pueblo, y ese lugar no lo usaban para buscar la presencia de Dios, sino que lo usaban como un lugar de influencia para ganar dinero. Porque las personas que compraban y vendían ahí decían, oh, es en el templo, ahí compraremos.
Entonces no buscaban la presencia de Dios, sino buscaban sus propios intereses. ¿Se da cuenta? Habían menospreciado la presencia de Dios. Amén. Habían menospreciado. Y el Señor Jesús hizo que eso cambie. Dijo: mi casa será llamada casa de oración. Estamos diciendo que con la oración y la oración y la presencia del Señor están juntas. Amén. Están juntitas y de la mano. Entonces el Señor hizo todo eso. Seguimos leyendo verso 19. Respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo. Escuche esto por favor. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Verso 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Mire, Jesús está agarrando y primero está purificando ese templo del primer pacto, ¿no es cierto? Este templo que el pueblo de Israel había tenido primero por sublime y ahora estaban menospreciando. Pero en el siguiente versículo Jesús habla de ahora el nuevo templo. ¿Y cuál es el nuevo templo? Ya no es un templo de piedras, de ladrillos, de nada. Ahora el templo es el templo del cuerpo. El cuerpo. En ese caso estaba hablando del templo de su cuerpo, y ahora nosotros sabemos que cada uno de nosotros somos el nuevo templo de Dios, porque el Espíritu de Dios, ¿dónde vive? En nosotros. Un cambio de plan. La presencia a partir del momento en que Jesucristo iba a partir del momento en que Jesús ya no iba a estar en la tierra, sino que iba a volar al cielo, ya el templo ya no iba a ser ese de Jerusalén. Ahora iba a ser cada uno de los cuerpos de los creyentes que tienen el Espíritu Santo morando en su interior. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos entendiendo? Levante su mano. ¿Puede dar un aplauso esta mañana? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede después de eso? Sucede lo que el Señor Jesús había dicho. 3 días después de que Jesucristo murió, 3 días después el Señor resucitó y cumplió una promesa, una gran promesa que hizo a sus discípulos. ¿Sabe cuál fue esa promesa? Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que les envíe un consolador. Y entonces, siguiente imagen por favor. Mire, ese es el día de Pentecostés, cuando dice que vino sobre los discípulos lenguas repartidas como de fuego. Cada discípulo estaba en ese lugar y sobre cada uno vino como fuego. ¿Se da cuenta? Recuerde el Antiguo Testamento. En el tabernáculo estaba la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche, ¿verdad? Los discípulos ahora eran templos, cada uno era templo de Dios, y sobre cada uno vino como fuego de Dios. ¿Se da cuenta? Esa misma columna de fuego del Antiguo Testamento, donde estaba la presencia de Dios, ahora estaba sobre cada discípulo. La presencia de Dios, el Espíritu de Dios. ¿Con qué fin? De la misma manera, para guiarnos en el camino. ¿Puede darle un aplauso al Señor por eso? Gracias, amor. Gracias, Señor. Estamos viendo cómo la historia se repite. Nada es casualidad. Así como en el Antiguo Testamento Dios quería guiar a su pueblo a través de la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche, ahora también el Señor nos guía con ese fuego del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros como discípulos del Señor. Leamos en Romanos capítulo 8. Así que hermanos, ponga atención, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ese tabernáculo era en el Antiguo Testamento era un tabernáculo santo. Es más, así se llamaban los lugares del interior del tabernáculo: lugar santo y lugar santísimo. Esos eran sus nombres. De igual manera, si el Espíritu Santo ahora en el templo que somos nosotros viene a morar, por supuesto que este tiene que ser un lugar santo para Dios. Amén. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice el Señor. Versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces es el Espíritu Santo ahora, la presencia de Dios en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que nos debe guiar en cada decisión que tomemos en nuestras vidas. Es el valor que nosotros demos al Espíritu Santo en nuestras vidas para que no tomemos las decisiones incorrectas. Amén. Que no menospreciemos ese Espíritu Santo, como pasó en la siguiente imagen, por favor. En la siguiente imagen vemos el episodio que la Biblia titula Ananías y Zafira. Ananías y Zafira eran una pareja, unos esposos que vendieron en el tiempo en que la iglesia primitiva compartía todo, tenían cosas en común, y dice que vendían sus propiedades y daban el dinero para que no le falte a nadie, para que los pobres tengan lo que necesiten. Entonces había una comunidad, un compartir de todas las cosas. En ese tiempo, esta pareja, Ananías y Zafira, vendieron una propiedad que tenían, pero del dinero que vendieron sustrajeron una parte con mentira, o sea, sin decirlo, sin mencionarlo, sustrajeron, y luego trajeron de la otra parte: aquí está, hemos vendido en esto. ¿Con qué fin? Notamos que el fin de ellos era tener respeto, ganar el respeto de la iglesia, porque ellos habían dado, digamos, esa ofrenda, pero se habían guardado una parte para ellos. O sea, no estaban siendo honestos y sinceros, en otras palabras. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? Leamos en el siguiente pasaje, Hechos capítulo 5. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, murió. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Recuerde lo que hemos compartido del Antiguo Testamento, como un hombre llamado Usa, recuerda, ¿no?, que tocó el arca de Dios cuando no le era permitido, murió. Porque el arca de Dios era santa en ese momento. Simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y un hombre tocó eso santo y murió. Ahora, en el nuevo pacto, ya no es un arca, ya no es algo físico. Ahora cada uno de nosotros somos templos de Dios y el Espíritu Santo está en nosotros. Y cuando nosotros, siendo hijos de Dios, menospreciamos la presencia de Dios, menospreciamos las cosas de Dios, también sucedió lo mismo en este caso a este varón, y murió. Entonces, ¿eso qué nos enseña? Que por más que no estemos ahora en ese tiempo del antiguo pacto, donde habían pestes que mataban a miles, donde literalmente descendía fuego del cielo como ira de Dios y juicio sobre su pueblo. Si bien no estamos en ese tiempo, estamos en el tiempo llamado gracia, esto no nos da licencia para pecar. Nosotros tenemos que mantener el temor de Dios. Porque si nosotros decimos: hoy peco, mañana me arrepiento,
puede que esa no sea tu suerte, perdón por el término. Y vuelvo a compartir lo que alguien me comentó hace tiempo atrás de parientes suyos. Me dijo: hermano, le cuento, mis tíos tenían un grupo de música que tocaban en prestes, tocaban en músicas, qué sé yo, no sé, acontecimientos, les pagaban y todo aquello. Toda la familia era un grupo musical. Un día mi tío, porque era el tío de la persona que me contaba, recibió al Señor en su corazón. Recibió al Señor en su corazón. Entonces hizo un pacto con Dios y le dijo: Señor, te vamos a servir. Toda la familia te vamos a servir. Entonces dice que les llegó un gran contrato, para que vuelvan a tocar en otro lugar. Entonces este hombre, que ya había hecho ese compromiso con Dios, le dijo: Señor, este último, por favor, a este último vamos y luego te servimos. Pues fue el último realmente, porque en ese viaje murió toda la familia en un accidente. O sea, hermanos, Dios es bueno, pero Dios es santo. Amén. Dios es santo. Nosotros no podemos menospreciar, nosotros no podemos dejar de temer, de reverenciar a un Dios que, si bien es amor, también es fuego consumidor. Debemos temer a ese Dios. Y si el Señor nos guía con su Espíritu Santo, entonces tengamos temor y reverencia para no caer, para no cometer los más terribles errores de nuestra vida. Siempre oremos, siempre le digamos: Señor, con tu Espíritu guíanos para tomar las decisiones correctas. Mire, para terminar, la siguiente imagen. Mateo 25 nos habla de una parábola, la parábola de las 10 vírgenes. También está relacionada con el fuego, con la guía, con el Espíritu Santo. Recuerde usted que esta parábola nos habla de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes dice que tomaron aceite en sus lámparas, y las insensatas tenían lámparas, pero no pusieron aceite en sus lámparas. Entonces llegó un momento en que volvió el esposo que se había ido, y volvió el esposo a la medianoche. Leamos, por favor. Mateo 25, 6 dice: y a la medianoche se oyó un clamor. Recuerde ahí, antes de continuar leyendo, a la medianoche se oyó un clamor. Lo que hemos leído al principio de este mensaje fue cuando Israel estaba a punto de salir de Egipto. Y esa noche dice que hubo un clamor, así como este clamor que está escrito ahí. En la tierra de Egipto igual hubo un clamor por la muerte de los primogénitos. A medianoche, igualmente, era muy de noche cuando vino la muerte de los primogénitos. A medianoche, seguimos leyendo, se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Recuerde ese salid de la tierra de Egipto. También un día, y se acerca a nuestras vidas, mientras la noche de la corrupción moral en esta sociedad se acrecenta. La noche puede llegar ya casi a la medianoche. También habrá un gran clamor en la tierra. Y la Biblia dice que el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y habrá un mandato de Dios que diga: subid acá, salid de este mundo. Es el tiempo de tu partida hacia el cielo. Solamente si nosotros tenemos el fuego de Dios ardiendo en nuestras vidas, el Espíritu Santo, solamente si nosotros valoramos la presencia de Dios, podremos escuchar ese llamado. Seguimos leyendo para terminar. Dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes:
Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así como Israel no sabía cuándo la nube se iba, o la columna de nube o de fuego se iba a apartar, podía ser un día, podía ser un mes, podía ser un año, pero cuando se movía, el pueblo de Israel tenía que estar listo para hacerlo. De igual manera, si nosotros valoramos al Espíritu Santo de Dios, si nosotros estamos llenos de su presencia, vamos a estar listos para poder salir de este mundo y escuchar ese llamado a nuestra patria celestial. ¿Se da cuenta? Entonces, para resumir, para terminar este mensaje y para resumir, tiene dos propósitos. El primer propósito de este mensaje es que nosotros seamos guiados por el Señor para cualquier cambio de dirección en nuestra vida. Si nosotros tenemos que hacer algo nuevo o tenemos que quedarnos haciendo lo que estamos haciendo, tiene que ser el Espíritu Santo que nos guíe. En el transcurso de nuestra vida vamos a valorar su presencia y nos vamos a preparar continuamente para que cuando llegue ese día que ya se está aproximando, que ya se está acercando por las señales cumplidas, por la maldad acrecentada, por la noche espiritual que estamos viviendo, por la maldad del hombre en la actualidad, cuando llegue el momento en que se escuche el gran clamor y la voz de Dios que digan: salid, pueblo mío, salid de allá, o subid acá. En todo caso, cuando el Señor venga a las nubes, podamos nosotros subir. ¿Cuántos valoramos la presencia de Dios? ¿Cuántos nos hemos olvidado de preguntarle a Dios siempre antes de tomar una decisión? Pues es ahora cuando tenemos que pedirle más que nunca: Señor, si tu presencia no me guía, no me muevo de acá. Amén. ¿Podemos tomar esa decisión esta mañana? Vamos a ponernos de pie. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por enseñarnos en esta mañana cómo has guiado a tu pueblo, y tu intención ha sido guiar a tu pueblo desde el principio, guiar a tus hijos desde el principio, y los has guiado y siempre has estado con ellos, pero ellos han menospreciado tu presencia. Y yo también he menospreciado tu presencia, Señor. Yo también me olvidé de preguntarte para tomar todas mis decisiones. Yo también me olvidé de temerte, Señor. Y he cometido muchos errores. Yo soy consciente de que ahora tú estás viviendo en mí y yo soy templo tuyo. Y te pido, Señor, en este día que vengas con tu Espíritu Santo y avives ese fuego que está en mi interior. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea el que me guíe a toda verdad. Que tu Espíritu Santo me dirija cada día de mi vida en las decisiones que voy a tomar, y que a la vez me prepare para mi encuentro contigo en las nubes y para vivir para siempre contigo, Señor. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que no sea hallado falto, así como aquellas vírgenes que no tenían sus lámparas encendidas ni aceite, Señor. Te pido, por favor, papá, quiero valorar tu presencia en mi vida y quiero que me dirijas y escuchar tu voz cada día hasta el momento
en que pueda estar contigo para siempre. Hable con Él por un momento, por favor. Hable con Él, haga ese compromiso de temerle todos los días, de valorar su presencia santa todos los días. Haga con Él ese compromiso, haga con Él ese compromiso. Hoy tenemos la oportunidad de renovar ese compromiso con Dios a través de la cena del Señor. Por favor, si podemos pasar, los pastores que estén acá presentes.